La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto poder conversar con Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Centro Vance del Colegio de Abogados de Nueva York. Presentaron la evaluación anticorrupción de América Latina y justamente cómo está nuestro país. Se han marcado algunos retrocesos en materia de combate a la corrupción, esto que constantemente está en el discurso y que ha sido una bandera de este gobierno federal. Sin embargo, ¿dónde están los resultados? México ocupa el lugar 9 de 17 países evaluados en Latinoamérica. Estamos bien, lo decíamos, en marco jurídico, pero muy mal en la aplicación de esas leyes. En fin, ya lo estaremos abordando con el abogado Jaime Chávez. Abogado Chávez, muy buenos días. Saludamos Marcela Pámanes, Arturo González, servidor Manuel Cerrato. ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto, Marcela, Manuel y Arturo, saludarles a ustedes y a su auditorio. Pues muchísimas gracias, encantados de poder conversar con usted. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los principales aspectos de esta evaluación para nuestro país? ¿Se percibe, se ve, se documenta un retroceso en los esfuerzos tanto para prevenir como para sancionar la corrupción? Se dice, se extrae del informe que además de ser insuficientes, también hay una utilización para fines políticos de las estrategias de combate a la corrupción. Si nos pudiera, por favor, abogado, ampliar el análisis de este asunto. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues mira, este es un estudio que realiza el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, como ya bien dijiste, y creo que algo importante mencionar es que toda esta información se recopila a través de la experiencia de abogadas y abogados de firmas, de empresas, de organizaciones de sociedad civil, de academia, entre otros, que trabajan estos temas, ¿no? Los temas de anticorrupción en cada uno de los países y algunos a nivel regional, ¿no? Esta evaluación, como decías, incluye 17 países, en donde México tiene el lugar número 9, y se miden 3 aspectos. Lo primero es legislación, lo segundo es autoridades y lo tercero es implementación. Con estos 3 aspectos se llega a la calificación general, pero también damos calificaciones a cada uno de por estos rubros. Algo importante que mencionar es que México tiene la calificación más alta en el rubro de legislación, ¿no? México destaca por ser un país que tiene una legislación muy completa, acorde a los estándares y tratados internacionales que México ha firmado, y eso pues desde luego es algo muy positivo. Sin embargo, México tiene una calificación muy baja en la parte de autoridades y baja también en la parte de implementación. ¿Y esto por qué? Bueno, pues en primer lugar te diría, queda claro que la legislación es importante, pero no es lo único que los países necesitan tener, ¿no? Uruguay y Chile son los mejores países evaluados, y no son los países que tienen la mejor legislación, ¿no? Y esto no quiere decir que la legislación no es importante, quiere decir que no es suficiente. Y luego para México queda muy claro que las autoridades anticorrupción no tienen la capacidad para prevenir, investigar y perseguir la corrupción, o esta capacidad es baja, y por otro lado no tienen la independencia. Y esto es, bueno, cómo llegamos un poco a estas calificación. Sí, ahora también el asunto de cómo los instrumentos para la procuración de justicia se utilizan o con fines políticos o, en el caso de lo que tanto se ha señalado de la Fiscalía General de la República, casi que para las vendetas personales del propio fiscal Gertz Manero. Una cosa, la Fiscalía, otra cosa, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, que evidentemente no tiene ningún tipo de independencia, y no de este gobierno. Digo, casos como lo de la Casa Blanca con Peña Nieto evidencian que esta área pues no actúa, digamos, con autonomía, y entonces eso, por supuesto que representa un bloqueo a cualquier acción efectiva en cuanto a corrupción. Pero también, Jaime, el tema de lo limitados que están organismos de la sociedad civil para participar. ¿Eso a qué se debe? ¿A que no se ha madurado, digamos, en participación activa lo suficiente, o que también el mismo gobierno bloquea toda posibilidad de incidencia de parte de la ciudadanía a través de estos organismos? Fíjate que México avanzó bastante hace algunos años
en el tema de la participación de la sociedad civil en los esfuerzos anticorrupción. México es uno de los países a nivel regional, y eso está reflejado en la calificación de legislación, que tiene una gran participación de la sociedad civil, ¿no? Y el ejemplo es, o más bien el caso es el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde hay un comité de participación ciudadana que son los que presiden este sistema, ¿no? Esto en otros países no se ve. Entonces, ha habido mucho avance y mucha participación, pero una de las observaciones del reporte es una preocupación a nivel regional, ¿no? No nada más para México, sino a nivel regional, pero particularmente para México, que tiene que ver con ataques a la sociedad civil que detecta, investiga y denuncia casos de corrupción, ¿no? De manera muy particular, los ataques que ha habido del presidente de la República a organizaciones como México Unido contra la Corrupción y la Impunidad, pues es un retroceso muy importante, porque se cierra el espacio cívico, ¿no? Porque son estas voces de la sociedad civil las que están poniendo sobre la mesa los casos de corrupción, y la reacción es, en lugar de investigar estos casos de corrupción, es atacar al mensajero, ¿no? Atacar a la organización de sociedad civil, atacar a los periodistas que sacan otros temas de conflictos de interés, y esto es muy grave, es un retroceso muy grave para México dentro de la región. Abogado, muy buenos días. Le saluda Marcela Pámares. La pregunta, y muy interesados con toda la presentación que hacen de los resultados de la investigación, es, ustedes tienen un apartado y lo citan textualmente. Hay muchos esfuerzos para castigar la corrupción, pero los esfuerzos por prevenirla son insuficientes e ineficaces. Entonces, si no se puede atacar de manera directa la corrupción como tendría que hacerse, pero tampoco se puede prevenir, ¿estamos condenados a seguir siendo un país donde la corrupción permea? Los esfuerzos para prevenir la corrupción son fundamentales, y si no se previenen va a seguir habiendo corrupción, ¿no? Ahora, si además esta corrupción no se sanciona, pues lo que está pasando es que se está generando un ámbito, un ambiente de completa impunidad en los casos de corrupción, y México va a seguir disminuyendo en las mediciones internacionales que miden ya la percepción de la corrupción, ¿no? O los esfuerzos contra la corrupción. Este es un tema bien delicado, porque mientras más casos de corrupción, mientras menos se prevenga la corrupción y mientras más casos de corrupción vayan saliendo, queda en evidencia también la incapacidad de autoridades para hacer frente a este caso, ¿no? Ayer estaba escuchando, por ejemplo, la estadística que hay respecto de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, en donde hay alrededor de 1,600 y tantos asuntos que son investigados, pero no hay ni un solo caso que haya sido determinado, ¿no? Ya no digamos que haya ido al Poder Judicial y que haya tenido una sentencia, sino que hubiera tenido una conclusión, a lo mejor en un acuerdo reparatorio, en algo dentro de la Fiscalía. No ha sucedido, ¿no? Y esto pues lo único que genera es una percepción de completa impunidad de los casos de corrupción. Exacto, sí, para ofrecerle también al público que nos escucha rápidamente el ranking, México está en el sitio 9 de 17 países con una calificación de 5.64, estamos hablando de una escala del 1 al 10. Estamos por encima de Bolivia, República Dominicana, Panamá, Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Digamos, el podium, los países mejor evaluados son Uruguay, Chile y Costa Rica. ¿En qué destacan estos tres países, abogado? ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Por qué ocupan los principales sitios del ranking? Y claro que por cuestiones de leyes, de soberanía, de particularidades, no sé qué tanto del ejemplo de estas naciones pudiéramos tomar para la realidad mexicana y adaptarla pues a nuestros propios contextos. Creo que hay algo que definitivamente podríamos retomar, que es la voluntad política, ¿no? En estos países, claro que hay actos de corrupción, claro que pasan, ¿no?, cuestiones que atentan contra la integridad. Sin embargo, lo que están haciendo bien estos países es que están implementando la legislación que tienen. Es que tienen autoridades independientes y tienen autoridades con capacidad. Entonces, si pasa algo en algún tema de corrupción, va a haber la voluntad política y va a haber una autoridad que va a investigar y que va a sancionar estos casos, ¿no? Entonces yo te diría, el tema, y por lo que destacan, es la implementación, la independencia y sobre todo la voluntad política, ¿no? El tema de que la corrupción no se combate a través de discursos o conferencias,
sino de acciones. Claro. Jaime Chávez Alor, te saluda Arturo González, buenos días. Quiero preguntarte respecto a lo que ha venido pasando en los últimos años en México. Si bien se ha esforzado un sector de la sociedad civil por impulsar una agenda anticorrupción, construir instituciones, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, replicado en cada uno de los estados. Sin embargo, el actual gobierno federal ha mostrado un desdén hacia este sistema y hasta todo lo que se ha construido por impulso de la sociedad civil. Y vemos, por un lado, que si hay de parte de la sociedad civil ese interés por mantener estos sistemas, por alertar de las consecuencias de destruir estos esquemas institucionales, pero por otro lado, no vemos a la mayoría de la población defendiendo este sector. Incluso vemos a un importante sector de la sociedad apoyando las medidas del gobierno federal en contra de ese sistema. ¿A qué se debe esto? Lo primero que te diría es que sí vimos en el deporte que intención que hay de disminuir los esfuerzos de los sistemas nacionales anticorrupción son un retroceso, definitivamente. Uh-huh. Esta idea de desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un retroceso. Ha sido preocupante también que los esfuerzos, en lugar de ir a fortalecer las capacidades de las instituciones, han ido a disminuir. Uh-huh. Y cuestiones que han sucedido con un pretexto o bajo el pretexto de una austeridad o de recortes, lo que está pasando es que está mermando la capacidad de las instituciones. Uh-huh. Ahora, sobre todo, y por esta razón es donde sería muy importante dar el espacio a las organizaciones de la sociedad civil para que pudieran apoyar estos esfuerzos anticorrupción, ¿no? Y como bien dices, la corrupción afecta a toda la sociedad, ¿no? Parte del presupuesto de este proyecto y de esta evaluación es que la corrupción afecta uno de los elementos más necesarios para el desarrollo económico de un país, que es la certeza jurídica. Es decir, la seguridad de que hay una ley que nos van a aplicar y que va a haber autoridades que van a estar encargadas de aplicarla, ¿no? Si hay un inversionista internacional que está buscando un país para invertir y ve que en México hay una gran corrupción y que nadie la sanciona, definitivamente es un desincentivo. Uh-huh. Entonces todas las personas en México terminamos siendo afectadas por la corrupción, pero necesitamos seguir trabajando en crear esta conciencia. Uh-huh. Tal parece que luego los dichos son más populares, ¿no?, que la construcción reflexiva, meditada, constante de las instituciones. Luego caemos mucho en la tentación de aplaudir la ocurrencia del político respecto a la corrupción que la construcción más de largo aliento del sistema. ¿Qué nos está faltando como sociedad para ponderar y valorar los esfuerzos institucionales? Yo creo que exigir esta voluntad política, ¿no? La voluntad política de los gobernantes a los diferentes niveles para, uno, fortalecer las instituciones, construirlas donde no hay, y que la voluntad política vaya encaminada a tomar acciones y generar resultados en torno a la lucha contra la corrupción, ¿no? Más esfuerzos para prevenir corrupción en el sector público y en el sector privado, ¿no? Y más esfuerzos para que cuando se detecten los casos de corrupción, estos se sancionen, ¿no? Porque estamos viendo un momento en donde la voluntad política está muy encaminada a investigar y a sancionar actos de corrupción del pasado, pero no del presente, ¿no? Y aunque salen y son denunciados por los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil, no hay acciones, ¿no? Uh-huh. Pero a veces para investigar o para... Ajá, a veces solo se queda en la denuncia pública, ni siquiera es que se esté investigando el pasado, solo se utiliza de forma política, ¿no? Sí, termina siendo un discurso político, no acción. Uh-huh. Ahora, también, Jaime, esto que hemos señalado de que no es tan inusual en México que se detengan, por ejemplo, exgobernadores. Digo, ahora con lo del Bronco, pues hay muchos antecedentes. En el mismo Nuevo León, Rodrigo Medina; en Tamaulipas, Tomás Yarrington; César Duarte en Chihuahua;
Javier Duarte en Veracruz, el caso también del exgobernador Roberto Borge, aquí el caso del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López. Sin embargo, el hecho de que haya exgobernadores que son detenidos, pues no necesariamente inhibe actos de corrupción en las entidades o, bueno, en los distintos órdenes de gobierno. Es parte a veces de ese uso político que ustedes señalan en los instrumentos de procuración de justicia y no en un interés, digamos, legítimo, real de combatir estos actos de corrupción y de llegar a la justicia. Definitivamente, porque es muy difícil que estos casos en donde se detiene personas para sujetarlas a proceso puedan generar un efecto inhibitorio, no preventivo, en otras personas que están en circunstancias similares, si se ve que es parte de una agenda política, ¿no? Si se ve que esto pasa cada vez que llega otro gobernante o hay un cambio de partido político, pero que no necesariamente es parte de una estrategia de combate contra la corrupción o de combate contra la impunidad, ¿no? Entonces, el pensamiento de estas personas es, bueno, yo tengo que negociar acá mi salida y eso a mí no me va a pasar. Entonces, se va más bien por buscar cómo se genera la impunidad que por prevenir la corrupción. Exacto. Muy bien. Jaime, el estudio, ¿dónde se puede consultar para el público que nos escucha? Si nos puedes hacer la invitación a analizar y ver los resultados de esta evaluación. Claro que sí, muchísimas gracias. El reporte está disponible en nuestra página de internet, que es www.vancecenter.org. Ahí está, luego lo primero que sale es este reporte. Está disponible en español, en inglés y en portugués para su auditorio multilingüe. Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Un verdadero gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Es el abogado Jaime Chávez Alor, director de políticas para Latinoamérica del Centro Vance del Colegio de Abogados de Nueva York, sobre esta evaluación anticorrupción de América Latina que sitúa a México en el puesto 9 de 17 países. Lo que sí es verdad es que se tendría que hacer un análisis acucioso de cuánto le cuesta a los gobiernos, al gobierno federal, a los gobiernos estatales, todo el entramado del Sistema Nacional Anticorrupción y ver el costo de oportunidad, o sea, si realmente esto que se está invirtiendo está redituando y no nada más está yendo sobre los casos que se denuncian y que se tienen que probar luego en función de si hubo o no corrupción, sino en esto otro, o sea, la prevención. ¿Qué se está haciendo para prevenir y que esto, que es algo que nos lacera desde hace muchísimo tiempo, termine por disminuir hasta donde razonablemente se pueda, porque tampoco podemos entrar al terreno de las utopías creyendo que la corrupción va a desaparecer de la noche a la mañana? Pues eso es prácticamente imposible. O que en algún momento vaya a desaparecer del todo, ¿no? Sí, claro, bueno, en ningún país, o sea, en ningún país es algo totalmente utópico, pero sí al menos subirle el costo, ¿no?, a la corrupción. Es decir, no es lo mismo que una persona considere la corrupción como una posibilidad y a sabiendas de que existe un muy bajo margen de que lo vayan a... 0.6% exacto, de probabilidad de que lo vayan a castigar, a que considere que si lo hace es probable que lo vayan a castigar y que ocurra tal cual, ¿no? O los castigos a veces son tan laxos, porque son resarcitorios y no necesariamente se purgan condenas por eso. Entonces se la avientan, se la juegan. Yo vuelvo un poco a lo que le planteaba Jaime, al abogado. Aplaudimos más la ocurrencia del político. O sea, llega un político, lo vemos en el caso del Bronco, que dijo, vamos a cortarle las manos a los ladrones y a los corruptos, ¿no? O sea, se aplaude más ese tipo de expresión, aunque no ocurra, no va a ocurrir, o sea, porque no es viable. No hay manera. No hay manera, no es viable. O lo que dice de pronto el presidente, de que con su ejemplo es suficiente para que todos consideren portarse bien, ¿no? No ser corruptos, ser honestos, ¿no? Es decir, aplaudimos más eso que la construcción silenciosa de las instituciones, ¿sí? Y el tema es que
el gran esfuerzo en recursos económicos y en recurso humano y en recurso institucional para construir ese entramado, de un plumazo se borra. O sea, basta con que llegue alguien y diga, no me gusta, punto. Eso no sirve, eso es neoliberal, eso es lo que sea. Y puede ser que tenga razón, ¿eh? Que no funcione o que no haya funcionado para prevenir. Puede ser. Pero en lugar de decir, vamos a desaparecerlo, ¿por qué no vamos a mejorarlo, no? Claro. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Qué opina usted? Lo importante es lo que usted piensa sobre los temas que ponemos en la mesa. Cuéntenos. Nos dará muchísimo gusto que usted participe y que junto con nosotros hagamos entre todos el programa. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Contextos.